Cuando Lucía me dijo que todo había terminado entre nosotros, no entendí de inmediato el significado de sus palabras. Nos paramos en una cálida calle de Valencia, entre el ruido de los autos y el olor a café de la cafetería más cercana. Pero todo se desvaneció cuando ella dijo una frase que luego pasé por mi cabeza cientos de veces. «Lo siento, Alejandro, pero conocí a otro. Está más seguro. Ya tiene su propio apartamento. Su negocio. Él sabe lo que quiere de la vida». Hablaba con calma, casi con ternura, como si me estuviera haciendo un favor. Como si no hubiera roto lo que había estado construyendo durante 2 años. Su nuevo elegido, Marco, era todo lo contrario de mí. Alto, bien arreglado, con una sonrisa blanca como la nieve, y un reloj que probablemente valía la pena como mi auto. Mientras pasaban junto a mí, vi su brazo tendido en su cintura, y sentí que algo dentro se encogía. Los primeros días no quería comer, trabajar ni hablar. Ni siquiera mis amigos, Javier y Lorenzo, pudieron sacarme de esta oscuridad. Trataron de mantener. «Hermano, olvídala. Ella solo quería una vida fácil. Vuelven cuando te ven levantado». Pero entonces esas palabras parecían vacías. Una noche, mientras estaba sentado en mi habitación mirando a la pared, mi hermana Camille vino a verme. Ella se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. «¿Crees que se fue porque él es mejor? Habita en la República Democrática del Congo». «No, Alejandro. Ella se fue porque tú mismo dejaste de creer que podrías ser mejor». Esas palabras están atrapadas en mi interior. Y después de unos días, algo hizo clic en mí. Me di cuenta de que la venganza no es una lágrima, ni un intento de recuperarla. La verdadera venganza es convertirse en alguien que ya no se puede perder. No para ella. Ni siquiera por ella. Por mí. Así comenzó mi transformación. Me inscribí en un gimnasio al que tenía miedo de ir. Comenzó a despertarse 1 hora antes, corriendo por el paseo marítimo en el barrio de Malvarrosa. Lorenzo, que trabajaba en un estudio de diseño, se ofreció a enseñarme los conceptos básicos, y pronto comencé a tomar los primeros pedidos independientes. Javier me consiguió un trabajo a tiempo parcial en una pequeña empresa de marketing. La vida comenzó a llenarse de cosas, y en algún momento me encontré sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Pero lo más interesante comenzó cuando Lucía apareció de nuevo en mi campo de visión. Por casualidad, como siempre sucede, y por la forma en que me miraba, me di cuenta de que había algo más que una reunión por delante. Este será el comienzo de mi venganza, la que se hace en silencio, sin gritar, pero de tal manera que ya no se puede olvidar. El primer encuentro, casual. Fue el sábado en la Plaza Central. Caminé después del entrenamiento. La música estaba sonando en los auriculares. El estado de ánimo era tranquilo, seguro. No pensaba en Lucía cada hora como antes. Me concentré en mí mismo, y por primera vez sentí que era un placer. Y de repente oí una voz familiar. «¿Alejandro?» Estaba enfrente Lucía. El cabello está peinado perfectamente, vestido como si acabara de comprar. Pero había algo nuevo en su mirada, como una confusión. O una ligera sorpresa. «Hola», dije con calma, como si viera a un conocido común. Ella me examinó de pies a cabeza. Cabello seco después de la sala, ropa deportiva, postura segura. «BR. BR. Hablamos 1 minuto, no más». Ella hizo preguntas. «¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde desapareció?» Y respondí brevemente, exactamente, sin sombra de tratar de gustar. Y en un momento vi en sus ojos lo que mis amigos me decían. Arrepentimiento. Pero mi venganza acababa de comenzar. Y no se trataba de ver su compasión. Regresé a casa y me fui al trabajo con la cabeza. 1 mes después, fui promovido a la empresa. Ahora estaba liderando proyectos separados. Pequeños, pero míos. Empecé a ganar más que antes. Y por primera vez pensé en abrir mi propio negocio. El entrenamiento se ha convertido en parte de la vida. Mi nuevo amigo es el entrenador Daniel. Era estricto, pero motivador. «No tienes que mejorar por alguien. Tienes que mejorar porque puedes», decía. Y crecí. Músculo, confianza,
energía, todo ha cambiado. Pero el verdadero giro se produjo en el cumpleaños de nuestro amigo común Raúl. Casi no quería ir, pero Javier literalmente me sacó. Muéstrame que estás viviendo tu vida. Es la mejor venganza. Cuando entré, la música sonaba, la gente se reía, bailaba. Y, por supuesto, ella estaba allí. Lucía. Y a su lado estaba Marco, tan suave y complaciente como siempre. Pero cuando Lucía me vio, su rostro cambió. Es como si hubiera perdido el aliento, me hubiera detenido la mirada en mi figura, mi ropa, mi marcha segura. Sus labios temblaban. Alejandro. Te ves increíble, dijo acercándose. Sonreí. Gracias. He trabajado mucho en mí mismo. Marco se acercó a nosotros, pero sus ojos le dieron irritación. Claramente se sintió amenazado, y fue extrañamente agradable. Pero no iba a convertir esta noche en un espectáculo. Simplemente viví, y esa fue mi victoria. No hablamos mucho, pero he visto a Lucía cambiar de opinión una y otra vez, incluso cuando estaba de pie junto a su Marco perfecto. Y en algún momento, saliendo al aire libre, escuché sus pasos detrás de mí. «Alejandro, ¿podemos hablar?» Me di la vuelta. En sus ojos estaba todo. Arrepentimiento, ternura inesperada, confusión. Pero lo más importante es entender que ella perdió al tipo equivocado que yo era. Ella perdió en lo que me convertí. Y entonces me di cuenta. La verdadera venganza no es devolver a la persona. Es para que se dé cuenta de que es imposible volver contigo. Nos paramos en la entrada de la casa de Raúl. Se escuchaban fragmentos de música y risas, pero había silencio entre nosotros. Lucía se mordió el labio nerviosamente, un gesto que conocía demasiado bien. Alejandro. Quería decir, me alegro de que estés tan bien. Me alegro de oírlo. Respondió con calma. Ella dio un paso más cerca, demasiado cerca. ¿Te has vuelto? Diferente. Más seguro. Más adultos. Ni siquiera sé cómo decirlo. La miré exactamente. Sin temblores, sin dolor. Solo una ligera sorpresa por el hecho de que no pasó mucho tiempo y ya no sentí la dependencia anterior. La gente cambia, Lucía. Así es como funciona la vida. Ella suspiró y bajó los ojos. A veces pienso que me he apresurado a tomar decisiones. Aquí está. Lo dijo casi en un susurro, como si tuviera miedo de sí misma. Pero sus palabras no hirieron. No lo hicieron. Estaban vacíos porque ya había salido adelante. Y marcó. Habita en la República Democrática del Congo. Ella cerró los ojos por un segundo y me di cuenta de que el golpe había sido exacto. No es fácil. Trabaja mucho. A menudo molesto. No como parecía. Asintí. Lo vi a 1 kilómetro de distancia. Los autos hermosos, las cafeterías y la sonrisa perfecta no hacen que una persona sea buena. Le deseo buena suerte, le dije sinceramente, porque en mi voz ya no había rencor ni intento de pinchar. Ella levantó la mirada y el dolor brilló en sus ojos. Alejandro, ¿alguna vez te acordaste de mí? Sonreí fácil, tranquilo. Una vez, sí, ahora no. No puedo recordar cosas que ya no son parte de mi vida. Su respiración tembló, pero no me importaba. Volvimos a la casa. Marco se paró en el mostrador de bebidas y habló con amigos, pero cuando nos vio, su rostro se oscureció. ¿Por qué tardaste tanto?, le preguntó con dureza. Lucía se estremeció un poco. Lo vi, y me di cuenta de que vivía al lado de un hombre que no le daba calor ni respeto. Pero intervenir no es mi papel. Pasé pero escuché detrás. Alejandro, espera. Me di la vuelta. ¿Qué? Parecía que quería decir algo, confesar, pedir una oportunidad. Pero esperé, en silencio, como un hombre que ya no pierde. Y en ese momento se nos acercó una chica que solo conocía superficialmente. Una amiga de Raúl llamada Isabel. Ella me sonrió, tomó el codo y dijo alegremente: ¿Bailamos? Por supuesto, respondí sin siquiera mirar a Lucía. Y mientras caminaba por el pasillo con Isabel, sentí la mirada de Lucía.
pesada, profunda, llena de conciencia. Lo entendió. Ya no era el Alejandro que podía ser abandonado por una fachada brillante. Me convertí en alguien que se pierde para siempre. Y ese silencio que quedó entre nosotros en ese momento fue la parte más ruidosa de mi venganza. Después de esa noche, las cosas cambiaron para Raúl. No de repente, no de manera dramática, sino exactamente cómo cambia la vida cuando finalmente te conviertes en su maestro. Seguí trabajando en mí mismo. Continuó creciendo en la empresa. Mis proyectos se hicieron más grandes y mi reputación se fortaleció. Entrenar con Daniel se convirtió en un hábito y correr por el paseo marítimo en un ritual matutino sin el cual el día parecía vacío. Habría aspectos que antes no sospechaba. Disciplina, paciencia, confianza que antes solo representaba. También empecé a salir con Isabel. Al principio, tímidamente, sin prisas, como si tuviera miedo de repetir los errores del pasado. Pero todo resultó más fácil. Era sincera, brillante, se reía de una manera que quería escuchar una y otra vez, y no trataba de ser algo que no era. Con ella a mi lado, me sentí como el protagonista de mi propia vida, no como un personaje secundario en la historia de otra persona. Una noche nos sentamos en la terraza de un pequeño café. Las luces de la calle se reflejaban en las copas. La noche de la ciudad era ruidosa. Y de repente, Lucía estaba cerca, como si el destino mismo decidiera verificar qué tan lejos había llegado. Caminaba sola. Nos encontramos con miradas. Y vi en sus ojos todo lo que antes temía ver. Arrepentimiento, dolor, una sombra de envidia. Y tratar de jugar como si todo estuviera bien. «Hola, Alejandro», dijo en voz baja. Isabel se volvió hacia ella con una sonrisa educada, y yo simplemente asentí. «Saludo. ¿Cómo estás?» «Está bien», respondió y dudó, como si no supiera qué decir. «Pareces feliz». Miré a Isabel, que en ese momento estaba diciendo algo al camarero, y sentí que todo se llenaba de calma cálida. Sí, la felicidad está cerca, si dejas de buscarla donde no te aprecian, dije honestamente. Lucía bajó los ojos, lo entendió. No porque quisiera herirla, y porque realmente era feliz, sin ella, fuera de su mundo, fuera de su elección. «Has cambiado mucho», susurró. «Me convertí en mí mismo», respondí. Me miró por un segundo, luego apretó la sonrisa y se fue. Esta vez para siempre. Cuando se escondió a la vuelta de la esquina, Isabel preguntó: «¿Era tu ex?» «Sí, pero es parte del pasado, y nosotros somos el presente». Isabel tomó mi mano y la apretó con fuerza, y fue entonces cuando me di cuenta definitivamente. Mi venganza ya ha sucedido. No en palabras, no en gestos. Es que me encontré a mí mismo. Y se convirtió en un hombre que no se puede dejar, porque él sabe cuánto cuesta, sin las estimaciones de otra persona. Y fue la venganza más silenciosa, más fuerte y más honesta que se pueda imaginar.